Padre, te amamos. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por el libro de Apocalipsis. Gracias que nos has dicho cómo es el final de ese mundo y podemos contar con la certeza de todo lo que has escrito en ese libro para ayudarnos ver y entender que ya estamos llegando al final de los días. Padre, te amamos y sabemos que todo lo que haces es bien y bueno y que tú estás buscando alcanzar a la mayor cantidad posible de personas para tener fe en tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Ayúdenos, Padre, a ser ejemplos y ayudar a la gente a entender mejor a tu palabra. Te amamos y te damos gracias por esta oportunidad. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, estamos vamos a empezar el capítulo 20. Ya estaba mencionando capítulo 20 desde la semana pasada. En el capítulo 19, la última parte, habla de la segunda venida de Cristo. Y hay mucha gente en el mundo que no entiende que hay una diferencia entre el rapto y la segunda venida. El rapto es cuando Cristo viene en las nubes, suena la trompeta y nos llama, y los que estamos vivos seremos, esperamos a los que han muerto, sus cuerpos serán levantados para unir con sus almas, porque vienen con Cristo y luego nosotros seremos cambiados totalmente para subir al cielo, empezar lo que será la eternidad para nosotros. Entonces, cuando Cristo viene, va a destruir el ejército del anticristo. Yo le dije desde el principio que nosotros usamos términos que no se encuentran en el libro de Apocalipsis. Hablamos del anticristo. La palabra anticristo, si es bíblico, habla de las personas que están en contra de Cristo, pero en el libro de Apocalipsis le llama a este eh, líder de las fuerzas de mal, que es siervos de Satanás, de verdad, le dicen la bestia, y la bestia tiene muchos sentidos, habla de su trasfondo, de lo que es y lo que será. En el final de ese capítulo 19, Cristo destruye el ejército de Satanás y luego él manda a agarrar al falso profeta y la bestia o al anticristo y tirarlos al lago de fuego. Luego agarra a Satanás y manda un ángel a encadenarlo, amarrarlo y meterlo en un abismo. Mire, en capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Hemos visto en la Biblia, en varios sitios, la palabra de abismo. Quiere decir lugar sin fondo, como un tremendo hueco. Es un lugar especial donde Dios tiene algunos ángeles encarcelados. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, y también en Judas, versículo 6, habla de esos ángeles que están encarcelados. Es un lugar de oscuridad, es como una prisión especial y lo vimos también en el libro de Apocalipsis, capítulo 9. Si recuerde que salió algo como una estrella que tenía la llave del abismo, lo abrió y salieron unos monstruos que son demonios para atacar a la gente. Yo creo que son demonios que están en el abismo y cuando Satanás pierde la batalla en el cielo, capítulo 12, está botado del cielo y viene a la tierra y agarra todos sus malignos, todos sus siervos de maldad para atacar a los hombres y a Dios, a su ejército, para tratar de vencerlos. Entonces, en el versículo 2 dice que el ángel prendió al dragón y le dice aquí, mire,
el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Le dice dragón porque es feroz, le dice serpiente antiguo, hablando del huerto de Edén, cuando engañó a la mujer y al hombre y los tentó a pecar. El diablo, porque esa es la palabra que quiere decir el acusador, y Satanás, que la palabra traducido es el adversario. Y dice que él está atado por 1000 años. Ahora, hay lo que llamamos nosotros el milenio, que es un tiempo de 1000 años cuando Satanás va a estar atado, no puede tentar a los hombres, no puede mezclar con los hombres, ni los buenos ni los malos. Y hay mucha gente que dice, no, que no está hablando de 1000 años, pero lo que yo encuentro en la Biblia, cuando Dios dice una semana, es una semana. Y cuando dice 1000 años, es 1000 años. No es 1000 años y 1001 año, es 1000 años. Entonces yo creo que estamos hablando de un periodo de tiempo exactamente de 1000 años. En los versículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de capítulo 20, vamos a ver que 7 veces habla de ese término de 1000 años. Nosotros lo llamamos el milenio. Ahora, hay varias teorías en cuanto a milenio. En el principio, el milenio fue 1000 años. Luego, eh, Agustín de Hipona hizo una teoría porque él empezó a interpretar a la Biblia alegóricamente. Quiere decir que las palabras no tienen el sentido normal, sino tiene que tomarlos, como él dijo, espiritualmente. Eso es una trampa. Lo que él está diciendo cuando dice espiritualmente, está diciendo que yo tomo las palabras no por su sentido normal, sino como yo quiero interpretarlos. Entonces, él dijo, no hay milenio. Cuando tiene la palabra milenio, que quiere decir 1000, y le pone la letra A en el griego antes de milenio, niega los 1000 años, no milenios, lo que quiere decir. Entonces, él sacó una teoría que no va a haber un milenio. Hay otro grupo que ellos vieron como la iglesia estaba conquistando al mundo. Recuerden el principio, después de la persecución de la iglesia, después de 313, que Constantino conquistó al trono de Roma, entonces le dio libertad a la iglesia. Ellos empezaron a salir y predicar el evangelio en todas partes y empezaron a ganar mucha gente. Entonces ellos dijeron que ese milenio de Apocalipsis capítulo 20 estaba hablando del tiempo de la iglesia, que la iglesia iba a conquistar y destruir a Satanás, iba a ganar a todo el mundo y convertir a todo el mundo. Entonces ellos dijeron que estamos hablando de un tiempo postmilenio, que la iglesia va a conquistar a ese mundo y luego Cristo vendrá y habrá un tiempo de juicio en el gran trono blanco. Ahora nosotros tomamos literalmente lo que dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos un concepto que se llama premilenio, antes de milenio. Nosotros estamos antes del milenio. Sí va a haber 1000 años porque la Biblia lo dice. Y eso va a suceder después de los 7 años de tribulación. En el orden está la edad de la iglesia, viene el rapto, Cristo viene en las nubes, llama y toda la iglesia será llevado. Y vamos al cielo, vamos a estar con Él. Es el tiempo que llamamos las bodas del Cordero. El Cordero es Jesús. Y durante el tiempo de tribulación nosotros vamos a estar en el cielo con Cristo. Entonces, ahorita nosotros estamos pre-tribulación, premilenial. Quiere decir que
ahorita la edad de la iglesia sigue vigente, ganando y discipulando a las personas del mundo, pero un día Cristo vendrá a llevar la iglesia. Ahora, nosotros desde el día de Pentecostés, después de la ascensión de Cristo, cuando vino el Espíritu Santo, empezó la iglesia. La iglesia está formado de todas las personas que han recibido a Jesucristo como el sacrificio por sus pecados. Cristo murió por mis pecados y por tus pecados. Cuando uno lo reconoce que es pecador, que Cristo pagó el precio y le pide que Dios perdone sus pecados a través de la sangre de Jesús, entonces uno empieza a formar parte de lo que nosotros llamamos la iglesia. La iglesia es un cuerpo de Cristo, como dice en el libro de Efesios, que todos nosotros tenemos diferentes dones y habilidades para trabajar en ese cuerpo de Cristo. No todos somos iguales, no todos pueden salir a predicar, no todos pueden ser misioneros. Va a haber muchos oficios en la iglesia. Nosotros estamos en ese tiempo de la iglesia ahorita, pero cuando viene el rapto, eso quiere decir que ya en ese momento termine la iglesia. Va a haber personas antes de la segunda venida de Cristo que van a recibir a Cristo y ellos van a ser salvos, pero no forman parte de la iglesia. La iglesia fue ese cuerpo de Cristo, es algo especial, han durado casi 2000 años y cuando termine ya no habrá más personas metidas en ese cuerpo de Cristo. Ahora, las personas que van a recibir a Cristo después del rapto y durante la tribulación van a ser salvos y van a estar en el cielo al final. Pero en ese momento ellos no van a ser lo que nosotros llamamos parte de la iglesia. Ahora, el premilenialismo dice que el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, recuerde que yo le dije que el versículo clave del libro es 1:19. Dios o Cristo le dijo a Juan, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas cosas. Entonces, el capítulo 1 era la visión que Juan había visto, ese es el pasado. Luego, las cosas que son capítulos 2 y 3. Y eso habla de 7 iglesias locales y hablamos profundamente en cuanto a las iglesias. Y yo creo que hay en cada edad, en cada año del calendario, desde formar la iglesia hasta el día de hoy, hay iglesias, cuerpos que tienen las mismas características que tenían estas 7 iglesias. Pero cuando uno toma las 7 iglesias en el orden que aparecen, con sus características, empieza a haber una cronología de la edad de la iglesia, como desarrolló. Primero era la iglesia que tenía amor y salía a predicar. Luego la iglesia que estaba sufriendo, Éfeso, Esmirna. Después Pérgamo, cuando la iglesia ya tenía su libertad y empezó a trabajar con el Estado romano para seguir su trabajo. Luego, Tiatira, la palabra Tiatira quiere decir hija. Entonces ya la unión de la iglesia y el Estado, entonces produce una hija y esa hija es el tiempo principal de lo que es el desarrollo de la Iglesia Católica Romana, con sus tradiciones y cambios. Ahora en la Iglesia Católica lo que es más importante no es la Biblia, es la tradición de la Iglesia, es el Papa que tiene toda autoridad en la tierra. Entonces hay muchas diferencias. Bueno,
Eso luego viene la iglesia de Esmirna, luego la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia misionera, cuando empezamos a mandar personas a países distintos para predicar el evangelio y ganar las personas en todos los países. Ya nosotros estamos en la edad de la Odisea. Es la iglesia donde literalmente dice el juicio de la gente. Es la iglesia donde en capítulo 3 versículo 20 Jesús dice que está en la puerta y toca o llama. Quien abre la puerta, él entrará. Parece que es una forma de iglesia, pero la gente no creen y no tienen a Cristo en sus vidas. Bueno, cuando termine esa edad de la iglesia y estamos viviendo en eso, esa edad de la Odisea, yo creo que empezó con Darwin y la teoría de evolución, cuando muchos comentaristas y personas que creían en la Biblia empezaron a tener dudas por esa teoría de evolución. Quiero decirte, ahorita, que todavía evolución es una teoría, no es una ley, no es ciencia. La Biblia es verdad y la Biblia nos dice la verdad. Los hombres ateos que no querían obedecer a Dios empezaron esa teoría para decir, bueno, no existe un Dios, entonces yo no tengo que responder, no tengo que obedecer, no creo en la Biblia, que no es la palabra de Dios, etcétera. Bueno, vendrá un tiempo que empieza 7 años de tribulación. Sabemos que son 7 años por muchas razones. Daniel capítulo 9, a través del libro, habla de términos donde es ahí, está dividido en dos partes, perdón, dos partes de 3 años y medio cada uno. En capítulo 4 y 5 Juan escucha una voz que dice, sube acá, y dice, y después de estas cosas, eso era la tercera parte de este versículo. En capítulo 4 y 5 nos da una idea de cómo es el cielo. Vimos 4 seres vivientes, vimos 24 ancianos y multitud de ángeles, todos alabando a Dios. Por 7 años va a haber tribulación, está dividido en dos partes y esas dos partes, la primera parte son más cosas normales y naturales de una tierra que está descomponiendo, pero a través del capítulo 9 empieza a ver la mano de Satanás cuando él abre el abismo y saca sus demonios y empieza a tratar de destruir la obra y las personas que están aquí en la tierra, obligarlos a obedecerle a él. Al final de los 7 años, capítulo 19, Cristo vendrá. Eso no solamente en las nubes, sino que llegará hasta la tierra, va a destruir los enemigos de la iglesia y luego Él va a establecer lo que es el reino milenial. 1000 años aquí en la tierra. Y eso es capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Capítulos 20 y 21 es el futuro, después del milenio, lo que va a suceder. Versículo 3 de capítulo 20 dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Desde el principio Dios nos dice que Satanás va a estar en cadenas por 1000 años. Ahora, en la tierra vamos a ver un ambiente totalmente nuevo, totalmente diferente de lo que nosotros conocemos ahorita por el efecto de pecado aquí en la tierra. Eh, Satanás está amarrado, tirado, ahora él no puede ejercer ninguna influencia sobre el ser humano. Entonces ya mucha gente anda diciendo, no, que eso fue Satanás que me tentó y por eso yo caí. No va a haber ninguna excusa, porque va a haber un ambiente perfecto. Dios va a estar reinando
con Cristo sobre el trono de David, y la iglesia y las personas salvas van a estar reinando con Cristo en el milenio, ayudando a la gente a conocer la voluntad de Dios, y la gente van a tener la oportunidad de servir a Dios. Y por, dice que durante ese tiempo un niño morirá de 100 años. Quiere decir que la gente van a vivir largos tiempos como hicieron en el libro de Génesis. El versículo 4 dice, y yo vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ahora, facultad de juzgar son personas elegidos o escogidos para juzgar. Eh, Hay varias opiniones sobre eso. Yo creo que algunos dicen, no, son los 12 apóstoles, y otros dicen, no, es toda la iglesia, y otros dicen, no, estamos hablando de los salvados de todos los tiempos que están sentados sobre el trono. No dice cuántos tronos son y no nos dice exactamente quiénes son, pero sabemos que la iglesia va a tener parte en esto. Y aquí vamos a ver también que algunos de los que murieron durante la tribulación y no recibieron la marca de la bestia van a estar también juzgando a las personas. El versículo 4, la próxima parte dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Durante la tribulación, desde el quinto sello, vemos gente que perdieron su vida por su testimonio en cuanto a Jesús y por tener la Biblia. Ahora, nosotros sabemos que en muchos países hoy día musulmanes es ilegal tener un Nuevo Testamento o una Biblia. Si te encuentran con algo de la Biblia, ni preguntan. En varios países solamente te llevan y te cortan la cabeza. Entonces, yo creo que es una indicación de lo que serán los mismos antagonistas, los mismos malos durante la tribulación. Bueno, estos son santos que salieron de la tribulación, no son parte de la iglesia, pero sí son salvos y sí van a servir también a Dios. Entonces, ellos van a entrar en el milenio. Y dice que y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mire, los que son de la iglesia van a reinar con Cristo. Los que pasen por el sufrimiento, la tribulación, también los que no toman la marca y quizás pierden sus vidas, y algunos otros que logran llegar al final de la tribulación, ellos van a ser salvos y van a entrar en ese milenio y van a reinar con Cristo por 1000 años. En el libro de Daniel, capítulo 12, él habla de los santos del Antiguo Testamento. Hay mucha confusión. La gente dice, bueno, ¿qué de los judíos? Cuando en el tiempo de Daniel, Cristo no había venido. Entonces, para ser salvos era creer en Dios, eh, era ser judío, pero podía ser un gentil también que creía en Dios y estaba allí conociendo la ley, conociendo lo que eran los sacrificios, etcétera. Personas que creían en el Dios verdadero también eran salvos, y esos forman parte de ese milenio, ese reino después. Pero al pueblo de los judíos, Daniel fue dado un mensaje en el capítulo 12, el último capítulo del libro de Daniel, empezando con el versículo 5. Dice, y yo Daniel miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno al otro lado del río, el otro, hablando de dos hombres que vieron allí, a lo mejor los dos testigos que vamos a ver durante la tribulación. Pero cuando llega al final, el versículo 13, miren lo que Dios le dice a Daniel. Y tú irás hasta el fin y reposarás
y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Yo creo que eso nos indica que los creyentes del Antiguo Testamento no van a levantar sino al final de la tribulación, cuando antes de empezar el milenio, Dios va a levantarlos todos y van a entrar en ese milenio, porque eso fue algo prometido a los judíos desde la antigüedad. Eh, ellos ahorita, recuerde en el libro de Lucas, capítulo 16, que habla del rico y el hombre el mendigo murió y dice que los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Y murió el rico y fue a Seol, pero a la parte que nosotros llamamos Hades, a la parte de fuego. Y recuerde que había una separación entre los dos. Todos los judíos, todos los creyentes antes de Cristo quedaron en Seol y van a estar allí hasta el final, cuando Dios va a levantarlos y darlos un nuevo cuerpo para entrar también durante el milenio. Ahora, ese milenio se habla de eso en muchas partes del Antiguo Testamento. Dice que, por ejemplo, Isaías capítulo 11 habla de eso. Es un tiempo cuando los hombres tendrán la oportunidad de vivir otra vez como en el huerto de Edén. Cada persona tendrá el mejor trabajo y van a gozar de la tierra que va a dar sus frutos, que el hombre no va a tener la tentación de Satanás. Entonces, va a ser un tiempo único en la historia. Yo digo que está vuelto la tierra al huerto de Edén, y los hombres recuperando el huerto de Edén. Es cuando dice Isaías 11, 6 al 10. Voy a leer unos versículos. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena de conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesto por pendón a los pueblos, y será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Está hablando del tiempo cuando Cristo va a reinar. Y hay otros pasajes también que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. En- Dice que los muertos, versículo 5 de capítulo 20, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahora, las personas que no recibieron a Cristo, ellos van a quedar ya muertos en las tumbas, etcétera, hasta después de los 1000 años. Y las personas que se levantan para entrar en el milenio, eso se llama la primera resurrección. Ahora, esa primera resurrección habla de las personas que de la iglesia que fueron llevados en el rapto. Habla de las personas que no recibieron la marca y creyeron en Dios y fueron fieles a Dios durante toda la tribulación. Algunos murieron, otros sobrevivieron, y al final de la tribulación Dios va a levantar a los santos del Antiguo Testamento. Todo eso se llama la primera resurrección. Eso es la resurrección a la vida. Eso es los que son salvos y que van a recibir vida eterna. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años.
Entonces vamos a estar todos nosotros en el milenio reinando con Cristo. Versículos 7 y 8 dice, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. 1000 años aquí en la tierra, ambiente perfecto, sin la tentación de Satanás, sin las influencias de Satanás. Y cuando Satanás, después de 1000 años, está soltado, va a lograr levantar un ejército que dice como la arena del mar. Es decir, que una cantidad grandísima de gente que van a ir en contra de Dios, habiendo vivido en el milenio, conociendo a Cristo, mirándolo quizás, conociéndolo por su fama por lo menos, y viviendo en ese milenio ambiente perfecto, y van a decidir ir en contra de Dios por el engaño de Satanás. Satanás tiene el poder de engañar, pero para mí es casi imposible entender por qué la gente toma esa decisión de seguir a Satanás al final. Y dice que eso es la batalla de Gog y Magog. Gog es como el presidente, el capitán, el líder de un país, y Magog es lo que llaman el país o la nación del cual él reina sobre ellos. Entonces ya no sé si eso es el mismo Gog y Magog que se encuentra en el libro de Ezequiel, pero aquí dice que va a ser la batalla de Gog y Magog. Versículos 9 y 10. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. De Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ellos otra vez se van ir a Jerusalén, la ciudad amada. Van a rodearlo, van a tratar de tomarlo y destruir esa ciudad. Pero cuando ellos están en su puesto, viene Cristo y manda fuego a destruirlos. Desciende fuego y son consumidos. Versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Al final de capítulo 19 vimos que el falso profeta y bestia o el anticristo fueron agarrados y tirados en ese lago de fuego. Ya Mira, tienen 1000 años Jaime, disculpa allí. que te interrumpa. Hay una pregunta aquí. Pregunta Ok. que si Dios nos ama, ¿por qué soltará a Satanás en este caso al final del milenio? Pues? Ahí, creo que es una Mire, buena pregunta para lo que se está hablando, especialmente es, sí, para mí lo que yo creo es que Dios muestra sin la gracia, sin la obra de Satanás, las personas en un ambiente perfecto, eh, en una nación perfecto, con ley perfecto, viviendo en lo mejor de lo mejor, sin tentación de Satanás ni nada. El hombre en sí, si Dios no lo salva, si no le derrame su gracia, entonces el hombre muchas veces va a decidir seguir a Satanás. Entonces Dios va a dejar Satanás recoger a todos los que no han creído y no quieren seguir a Dios para destruirlos, y después entonces ya vamos a entrar en la eternidad y esas personas serán consumidos y echados en ese lago de fuego también. bueno, y ahí también, más que mostrar no amor hacia las personas, yo creo que recuerden que el milenio comienza justo después de terminar la tribulación y algo que ya hemos dicho, pero es importante recordar que de la tribulación van a entrar personas con cuerpos no glorificados, van a entrar
a vivir en ese milenio, en esa promesa que Dios hace a los judíos, y no solamente van a entrar judíos, van a entrar todas las naciones que existen en ese momento, van a entrar. Esas personas van a tener que, ahora, lo que voy a decir a lo mejor va a sonar un poco extraño, pero esas personas van a tener que poner su fe en Cristo, porque la única manera de Sí, entrar a la eternidad es poner tu fe en Cristo. Satanás es soldado también no para que esas personas prueben su santidad y vayan al cielo, no, porque la única manera de ir al cielo es aceptando a Cristo, pero para probar para esas personas de que realmente hoy en día tratamos de decir que no, es que es el ambiente, es nuestros padres como nos criaron, mm, es que nos faltan cosas, pero realmente en ese tiempo, un milenio en el que la teocracia, ese es el gobierno que va a estar, que un gobierno por Dios, que es perfecto, en el que no va a haber hambre, ni enfermedades, ni nada de eso, y todavía el hombre va a rechazar a Dios sí, y va a ser la última rebeldía, ¿no? Entonces, una de las razones por la que Satanás es soltado y no habla de un desamor de Dios, más bien habla de un Dios que nos cree digno de tomar decisiones correctas en cuanto a Él. Y es algo que es meramente para el milenio, porque hoy en día nosotros con Cristo en nuestro corazón, que somos salvos en Él, por Él y para Él, debemos tomar decisiones correctas. Ya no somos creyentes para tomar decisiones malas o buenas. Sinceramente, nuestra condición ahorita es tomar decisiones buenas o mejores. Y las mejores es obedecer a Dios, vivir en obediencia a Dios. Dice Jesús que si me ama, obedece mis mandamientos, ¿no? Y esa es la idea. Ahí para complementar un poco, pues. sí, sí, gracias. No, y es exactamente lo que estaba tratando de decir. El corazón del hombre está siempre hacia el mal. Así dijo hasta Jeremías, dijo en el Antiguo Testamento. Miren, si recuerden en capítulo 19, en la batalla con la segunda venida de Cristo, Cristo agarró a la bestia o el anticristo y también el falso profeta y los tiró al lago de fuego. Ya tiene 1000 años en el lago de fuego y cuando Satanás está tirado allí, dice que ellos todavía están allí. Entonces la gente a veces dice, no, pero el fuego consume, entonces ya van a morir y definitivamente van a dejar de existir, pero eso no es. Se llama la segunda muerte, es eterna. Son las personas que rechazan a Dios y deciden ir a su propio lado y por su propia cuenta y rechazan a Dios y a la salvación que Dios ofrece gratuitamente. Y Jaime, hay algo también para acompañar, que son conceptos que ya hemos hablado, pero es bueno recordar, es el concepto que tenemos ahora de la muerte. Pensamos que la muerte es aniquilación completa y que ya nada existe. Y por eso ese es el gran problema de esa línea de pensamiento en el que dicen que somos llenos de pecado y no podemos tomar una decisión en fe por Cristo, sino que Él tiene que escoger, ¿no? Que suena bonito y tiene algo de verdad, pero no es completamente como ellos lo dicen. Cuando se habla de Sí, la muerte, se está hablando, la definición de la muerte realmente es vivir apartado de Dios. La muerte en realidad es alejado de Dios, no es sin aliento, sin movimiento definitivo, no. Va a decir, porque aunque suene irónico, la Biblia dice que en el infierno vas a vivir, va a venir el crujir de dientes, el lloro, la desesperación. Y solamente eso lo puede sentir alguien que sigue respirando, que está vivo. Entonces, el hecho de que la vida plena es con Cristo Jesús. Por eso que los que vamos a estar en el cielo vamos a estar vivos y por eso la definición de lo que están viviendo en el infierno, están muertos porque están separados de Dios sin nada, bueno, en desesperación completa, pues, para que entiendan eso, porque muchas veces que hablamos de muerte, la gente lo que piensa es la muerte física, dejó de respirar, el alma se separó del cuerpo, ya no pasa nada con esa persona, no, hay una muerte segunda, hay un infierno, muerte eterna, sí. eterno, vivir alejado de Cristo eternamente. Versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces ya empieza el juicio. Ya el hombre ha tenido su oportunidad, los hombres han decidido a quién van a seguir y por qué. Y ahorita
uno va y habla de una persona que no conoce a Cristo y le habla y le pregunta, mire, si tú mueres hoy, ¿te vas al cielo? Y la mayoría dice, sí, yo voy. ¿Por qué? Porque yo hago más cosas buenas que malas. Pero haciendo cosas buenas no te salva. Tiene que ser perfecto, tiene que hacer todo lo que Dios te pide y tiene que tener tus pecados limpiados, perdonados, borrados, apartados. Y la única forma es por la sangre de Jesucristo, quien murió y pagó ese precio, ¿no? Entonces ya hay un trono, Dios está sentado y dice que delante de él no quedó nada. Entonces nadie puede esconder, no hay un arbolito atrás del cual usted puede meterse, ¿no? Y dice que aquí, versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Todo el mundo se va a parar delante de Dios. Entonces, allá hay una resurrección. El cuerpo y el alma del pecador se va a unir y van a aparecer delante de ese trono. Y dice, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahora, los hombres que han dicho en toda su vida, no, yo creo que yo voy al cielo porque hago las cosas buenas, ¿no? Van a tener la oportunidad de decirle a Dios, mire Dios, yo hice cosas buenas y Dios a lo mejor va a ver una pantalla y dice, bueno, aquí es tu vida, mírenlo. Y va a ver todo lo malo que hiciste o que hicieron los hombres. Y dice que el mar entregará a los muertos que había en él. Y la muerta y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Mire, la muerte habla de la parte física del cuerpo, pero Hades habla dónde va el alma de las personas no convertidos, no cristianos, cuando se dejan de respirar, cuando mueren. Eso va a un sitio también apartado de Dios. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito fue echado. No importa si, todos son pecadores y están perdidos, están delante de Dios, no tienen ninguna manera de limpiar sus pecados, ya el tiempo ha pasado, no hay forma de escapar, no importa si son ricos o son pobres. Y los que no reciben a Cristo irán a ese lago de fuego, la segunda muerte. El capítulo 21 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Ahora, aquí cuando empieza a hablar de esa tierra nueva, la palabra para nueva, de verdad, si uno lo estudia en el griego, quiere decir renovado o remodelado, es transformado, que Dios lo ha tomado la tierra con su maldición y, y con fuego va a limpiarlo, purificarlo y va a ser renovado. Y dice que es una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra. Ahora, muchas personas hablan del libro de Génesis, dice, mire, entre versículo 1 y 2 de capítulo 1 del libro de Génesis, había una destrucción de toda la tierra y Dios tuvo que reformarlo, rehacerlo y después volvió a poner los hombres allí. Pero eso dice que no, que esa tierra en la cual nosotros vivimos es la primera tierra. Y esa primera tierra va a llegar hasta el final del milenio. Después Dios va a hacerlo, remodelarlo o renovarlo con fuego, que dice Pedro, segunda Pedro capítulo 3. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron
el mar ya no existía. Nosotros no podemos pensar de una tierra que no tiene mar, porque siempre hemos visto mar, que el mar cubre, que los océanos cubren 2/3 de la tierra, pero en la nueva tierra va a estar diferente. Ahorita, sabe que el mar es lo que de verdad produce la lluvia que recibimos, en los corrientes de aire, etcétera. Produce mucha comida y mantiene el clima en la tierra. Entonces el mapa va a estar totalmente diferente. En versículo 2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta o preparada, vestida, como una esposa ataviada, adornada para su marido. La ciudad se haya establecido en cuadro, versículo 16 de capítulo 21. Su longitud es igual a su anchura y medio, y Juan va a medirlo. Dice que es 12,000 estados de longitud, de altura, anchura, que todos son iguales. Quiere decir que es como un cubo, exactamente igual todos los lados. Es la santa ciudad, la nueva Jerusalén que va a descender. Ok, bueno. eh, Gracias, hermanos, gracias por venir a la clase. Entonces la otra semana yo creo que vamos a terminar el libro de Apocalipsis. Todavía se puede hacer preguntas, pero hay que anotarlo porque cuando llega la hora uno siempre olvida, ¿no? Entonces, si tienen preguntas, no digo que yo tengo todas las respuestas, pero estoy aquí con un buen maestro, Edmundo Gómez, y que entre los dos quizás podemos responder a todas las preguntas. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y gracias por lo que vas a hacer. Gracias que somos parte de su pueblo y vamos a reinar contigo durante la eternidad. Te amamos, Dios. Gracias por escogernos, por traernos a la salvación y conocer a Cristo. Te amamos. En Cristo Jesús damos gracias. Amén.